Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Radio Táctica, por primera vez en vivo desde Facebook Live. Vamos a estar en un ratito nomás con Carlos del Frade, diputado en la provincia de Santa Fe, por eh, justamente ahí en la provincia de Santa Fe, diputado provincial, integrante de una comisión bicameral sobre el tratamiento sobre el tratamiento de la comisión por la intervención en Vicentina. A ver si lo podemos contactar para ya directamente saludarlo. A ver, hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Fuera de Agenda, a Radio Sur, a Radio Táctica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, primero, antes de introducirnos al tema, Vicentín, consultarte sobre los primeros apuntes que nos deja la conferencia, o en realidad las filminas de Alberto, las clásicas ya filminas de Alberto de esta tarde. ¿Qué te dejó en limpio? No, me parece muy bien, me da la sensación que es fundamental volver a prestar atención a cuidarnos por lo que significa el desarrollo de la enfermedad en distintos lugares del país, especialmente en los lugares más poblados, que era lo que la lógica indicaba que iba a suceder, así que especialmente en provincias como las nuestras también hay que cuidarse demasiado, porque me da la sensación que en cualquier momento va a seguir creciendo y vamos a estar allí muy cerquita de lo que hoy el presidente marcaba sobre que por ahora estamos cerca de un 60% de capacidad instalada en las principales provincias, así que cuidado con eso. Es fundamental saber que hay que llegar a la primavera con el mayor cuidado y con el menor cantidad de casos posible, la menor cantidad de casos posible. Se va a tejer una red, digamos, nacional de casos para que no colapse, digamos, los puntos claves como son Cava, AMBA, digamos. Se van a derivar. Córdoba se mostró solidaria en ese sentido de recibir a pacientes de otros puntos del país. Ojalá, ojalá que sí sea, me parece que es algo lógico que la solidaridad parezca, es la única vacuna que tenemos por ahora para rechazar el COVID, la solidaridad y la conciencia social. ¿Cómo crees que lo están tomando las distintas provincias a esta, digamos, sobre todo Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires? Con mucha preocupación, especialmente en la nuestra, que es donde nosotros estamos trabajando, estamos viendo con mucha preocupación el crecimiento de los casos. Bueno, pasamos a algo que, bueno, te está tomando ya hace un par de años, o por lo menos el último tiempo, que es el caso Vicentín, que es de los que te estás especializando. Comentanos cómo está la situación ahora. El gobernador había presentado una contrapropuesta que, bueno, parece que finalmente no se va a llevar a cabo. ¿Cuál es la situación finalmente? Ayer en la ciudad de Reconquista se hizo una nueva reunión entre el gobierno de la provincia de Santa Fe, especialmente a través del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, el juez del concurso, el doctor Fabián Lorenzini, y los representantes de la empresa encabezados por Alberto Macua, que es el vicepresidente del grupo. Y allí apareció lo que nosotros le habíamos dicho al gobernador de la provincia hace una semana atrás, que iba a suceder porque la empresa desde el año 2015 estaba construyendo un holding paralelo al que tenía acá en la provincia de Santa Fe, lo estaba constituyendo en Uruguay, lo que se llama como Vicentín Family Group, y ahí estaba trasladando todo lo que tenía que ver con las acciones de la empresa, también estaba mandando dinero, hasta constituyendo nuevas empresas para después de allí hacer un puente con las distintas empresas offshore que tiene Vicentín desde el año 2005 en adelante, así que nos parecía que la empresa que estaba generando desde el año 2015 una especie de planificación de autovaciamiento, era muy difícil que constituyera el fideicomiso, que pusiera sus propias acciones, y más que sus directivos salieran de la empresa, como era lo que reclamaba tanto el gobierno de la provincia como el gobierno de la nación. Así que era la crónica de un fracaso anunciado, porque no lo iba a hacer, estaba haciendo todo lo contrario.
eso es lo que le dijimos, que pecaba de muy iluso el gobierno de la provincia si creía que iba a pasar eso, y efectivamente eso es lo que sucedió. Igualmente me llama la atención dos cosas. La primera, la que vi cuando Alberto Macua se va de la oficina del juez Lorenzini, con el desprecio que lo caracteriza al, al tratar de charlar con los periodistas, les dice que puede haber una tercera reunión. Y hoy me llamó también mucho la atención un comunicado que sacó la empresa Vicentín diciendo que ellos rechazan el término de rechazo que salió en las distintas comunicaciones, en las distintas noticias. Así que por allí puede haber una novedad. Hay tiempo hasta el 9 de agosto, porque el 9 de agosto es cuando vence el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, que hablaba de darle una intervención durante 60 días. Eso se termina el 9 de agosto, así que es muy posible que allí puedan volver a la carga los que quieren este acuerdo de puertas cerradas, de mesa chica, como significaría la constitución de un fideicomiso. Igualmente creo que la verdadera solución está en lo que dijo el presidente de la Nación el 8 de junio, que es intervención plena para resolver la investigación, las responsabilidades de los corruptos de adentro de la empresa y los corruptos del Banco Nación y del Banco Central, e ir por lo más democrático, que es la expropiación. Yo creo que esa es la solución definitiva. Si no, en el medio puede haber tentaciones para que el Estado vuelva a ser bobo y cómplice y tengamos que pagar la fiesta de estos tipos que se fugaron 795 millones de dólares entre agosto y diciembre del año pasado. Eso te iba a preguntar, digamos, al cumplirse este plazo, digamos, todo lo que se dijo puede volver a foja cero, digamos, y la empresa puede finalmente llevarse a cabo, digamos, sus planes, por decirlo de alguna manera. Digamos, todo lo hablado puede volver a foja cero. El problema más grande es que terminen impunes. Esta gente tiene que ir a los tribunales y declarar y tal vez por primera vez en la Argentina ver cómo empresarios que siempre vivieron del Estado y los esquilmaron terminen presos. Ese sería el mayor de los objetivos, que haya justicia de verdad. Pero más allá de eso, que posiblemente no ocurra, lo que no quiero tampoco es que tanto el Estado Nacional y el Estado Provincial pongamos plata para sostener a los trabajadores, que dicho sea de paso, de acuerdo al informe de los síndicos, que ya han hecho un informe de lo que hoy está pasando con Vicentín, han dicho con claridad que hasta junio del año que viene la empresa tiene plata, con lo que está haciendo hoy, tiene plata para pagarle a sus trabajadores. El problema ese es muy serio porque hay 30.000 familias que dependen de Vicentín en forma directa e indirecta y 1.895 productores a quienes han estafado, fundamentalmente de nuestras provincias, Santa Fe y Córdoba, a las cuales las familias de los productores recibieron la promesa del presidente de la Nación en aquel mensaje del 8 de junio que iban a recuperar o el cereal o el dinero a partir del proceso de intervención y expropiación. Así que lo que espero es que se aceleren los procesos, especialmente las causas penales. Hoy sí se produjo en Avellaneda, en la sede de Vicentín, el allanamiento que ayer se había anunciado, que en realidad ayer no se produjo, pero hoy sí, y lo llevó adelante uno de los jueces más valientes que tiene la justicia federal en la Argentina, que es el doctor Aldo Alurralde, de la ciudad de Reconquista, en el norte profundo de la provincia. Él lleva adelante todo este proceso. Así que veremos cómo se aceleran los tiempos y cómo empieza a funcionar ahora el doctor Lorenzini, que siempre hasta ahora funcionó a favor de la empresa. Ese juez ha sido abogado de la empresa, ¿no? Digamos, todos sus No, penales fue han sido abogado del Banco Nación. Fue abogado del Banco Nación, no de la empresa. le ha otorgado créditos a la empresa, es así, No. Fue ¿no? abogado del Banco Nación, no otorgaba créditos. Bien. Bueno, ¿y cuál era el vínculo entonces? Desburrame vos, porque entiendo que tenía un vínculo con la empresa anteriormente. Esto te acabo de decir esto, que trabajó en el Banco Nación hasta el año 2016, en donde sí en aquellos momentos se habían producido parte de estos créditos obscenos que le había dado el macrismo durante tanto tiempo a través del Banco Nación. Esa era la marca que tenía Lorenzini en relación al tiempo que trabajó en el Banco Nación, cuando el Banco Nación de Reconquista le daba créditos de una manera increíble a Vicentín, pero no hay nada aprobado, por eso terminó siendo juez de Reconquista.
Hace pocos días, empleados de Vicentín hicieron un paro. Eh, ¿cómo es esto? No han podido, digamos, todavía se siguen trabajando, no han percibido su sueldo. ¿Cómo es esta situación? La situación es así, una de las empresas más antiguas del grupo, que se llama Empresa Algodonera Avellaneda, Vicentín empezó siendo acopiadora de cereal por un lado y desmotadora de algodón por el otro. Algodonera Avellaneda viene con conflictos porque son trabajadores que durante mucho tiempo estaban dentro de la Asociación Obrera Textil y como tal estaban recibiendo un salario cuyo costo de hora para la empresa era de solamente 121 pesos. El salario que recibían estos trabajadores, que eran alrededor de 436 trabajadores, era un promedio de 22.000 pesos. Hace un mes que están generando una presencia permanente, una carpa de aguante frente a la empresa, frente a lo que es el predio ferial industrial de Reconquista. Están reclamando que por supuesto se aumenten los salarios. De hecho han salido del convenio de la Asociación Obrera Textil, mayoritariamente ingresaron al sindicato de aceiteros y están esperando una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia para ver si le pueden aumentar sus salarios. Ese es el conflicto que hoy están teniendo los trabajadores de Algodonera Avellaneda, que realmente es muy importante porque ahí se ve la verdadera cara de Vicentín sobre el tamaño raquítico que tienen los salarios de esos trabajadores y se vuelve a mostrar cómo en la historia argentina el gran capital siempre paga salarios muy bajos para quienes realmente constituyen parte de esa riqueza acumulada durante tantos años. Eh, Alberto Fernández salió hace un poco tiempo a decir que él esperaba que la sociedad aplauda la medida de expropiar Vicentín. Digamos, suena muy inocente, y si hay algo que Alberto Fernández no es inocente. ¿Qué- ¿Cuál es el mensaje atrás de eso? No, a mí me pareció honesto cuando dijo eso el presidente, porque de acuerdo a la visión desde Buenos Aires, salía a poner la cara por los casi 7.000 trabajadores en forma directa y los 22.000 más en forma indirecta, y además salía a defender una empresa que estaba en una situación de deuda de 1.350 millones de dólares. Él creyó efectivamente, yo creo que con sinceridad lo dijo, que lo iban a aplaudir. Lo que no previó Fernández porque no conoce es que en el norte de la provincia de Santa Fe una empresa como Vicentín es la segunda sombra de quienes habitan esas ciudades como Reconquista y Avellaneda, y ahí fue el fuerte en donde aprovechó y mucho la gente del PRO, la gente de Cambiemos para hacer un acto de intento de resucitar lo que fue el clima social y político de la 125 en el año 2008. Y eso se vio especialmente en la jornada del 20 de junio. Después ya el 9 de julio no, porque ya el 9 de julio no solamente los que estábamos a favor de la expropiación, junto a los sindicatos hicimos una muy buena movilización en Rosario y en Reconquista, y porque ya el 9 de julio había transitado un mes del anuncio de Fernández, empezaban a conocerse estas informaciones que surgen de las causas penales en donde claramente los directivos de Vicentín le habían robado al pueblo argentino a través de los créditos otorgados de forma mafiosa durante el macrismo a partir del Banco Nación. Ahí ya la cosa era distinta, por eso me parece que, insisto, a medida que avance, se difunda la cuestión informativa, va a haber más conciencia social y va a ser más fácil ir por la expropiación. Carlos, ¿es irremediable entonces la expropiación de Vicentín, la nacionalización de Vicentín? Sí, en realidad yo no sé si el adjetivo es irremediable, porque creo que es lo mejor que puede pasar. El mejor remedio en todo caso es la expropiación. Lo peor puede pasar es llegar a la cuestión del fideicomiso o algún lugar en donde la empresa se sienta cómoda. A mí lo que me parece que hay que sacar de la empresa a estos malos empresarios que son delincuentes de guante blanco, dejar lo mejor de la empresa, que se apueste verdaderamente a una transformación y a lograr lo que venimos diciendo desde hace un montonazo de tiempo, que es una empresa pública con participación accionaria estatal por la fenomenal deuda que tiene Vicentín con el Estado argentino, más trabajadores, productores y cooperativas para hacer una empresa totalmente distinta y que tenga participación nacional en un negocio verdaderamente multinacional, que es la exportación de los cereales, que es por donde entra la mayor cantidad de divisas a la Argentina. ¿Cómo se hace
para que esto, digamos, el Estado absorba a la empresa, pero los que la quebraron paguen su deuda. A partir del avance de las causas penales, que va a hacer que estos directivos, que ya además le ha pedido el fiscal la inhibición de sus bienes, queden procesados, queden enjuiciados y después el Estado Nacional simplemente tome las acciones por lo que significa la monumental deuda de 300 millones de dólares con el Banco Nación. Allí toma la mayoría accionaria y después se constituye una empresa de nuevo cuño luego del debate en el Congreso de la Nación para hacer justamente la expropiación. Cierto que los accionistas, a través de algunas maniobras, también se presentaron como eh, pretendiendo cobrar deuda Sí, de sí, la propia empresa que quebraron. ¿Cómo es? sí. 16 empresarios que son de Vicentín son los mayores acreedores personales, individuales, porque es una manera también de seguir sacándole plata a su propia empresa. De hecho, lo han hecho, porque ya hay un informe de lo que se conoce como la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, que determinó que desde principio de este año, Vicentín, a través de estos accionistas que vos mencionás, fue sacando dinero de su propio patrimonio y lo fueron llevando a este lugar que yo te digo que es Vicentín Family Group, que es el grupo que fundó Vicentín en el Uruguay, así que lo han hecho adrede, pensado, planificado. E insisto, esto viene planificándose desde el año 2015 y hay que tenerlo en cuenta. Es cierto también que se llevaban a través de lanchas, digamos, ilegalmente soja o diferentes cultivos a Paraguay y Uruguay y, digamos, lo intentaban vender legalmente a Argentina o, digamos, una maniobra similar. Como intentaban entrarlo a Argentina. En realidad hicieron varias maniobras. Una de ellas era la que llamaban la triangulación de soja del Paraguay, porque el Paraguay al pagar menos impuestos generaba una mayor diferencia para Vicentín. Pero lo que se empieza a sospechar ahora, de acuerdo a las verificaciones que va haciendo la justicia penal paraguaya especialmente, es que en Paraguay nunca se recibía la soja, que era todo una maniobra de asientos contables a través de las computadoras. La soja nunca terminaba de salir de la Argentina, pero hacían como que ingresaba desde Paraguay para que de esa manera se pagara menos en impuestos y tuvieran una mayor diferencia y una mayor ganancia. Eso es lo que hacían con Paraguay. Y con Uruguay lo que hacía era el giro de dinero y el depósito en dólares, porque tiene algunas características Uruguay prácticamente parecidas a algunos paraísos fiscales donde le permitían poner más las acciones y el dinero a resguardo. Por eso que te marcaba que desde el año 2015 constituyeron lo más importante, lo que daba más ganancia a la empresa, lo fueron constituyendo en el Uruguay. En Paraguay era más que nada esto de la triangulación de la soja, sin mandar soja, porque Vicentín Paraguay tiene solamente 6 empleados, no había ningún puerto en Vicentín Paraguay, y eso significaba que la soja siempre entraba en el mismo lugar, y hacían que venía de Paraguay. Bueno, para los que Una nos gran escuchan, mentira, esto es lo que digo, ¿eh? Es una sí, sí, gran sí, mentira totalmente planificada. claramente. Para los que nos están escuchando por Radio Sur y Radio Táctica, estamos hablando con el diputado provincial de Santa Fe, Carlos Del Frade, también periodista, notarán por su dicción y su forma de hablar. Bueno, Carlos, preguntarte también por este viaje que está haciendo Macri primero a Francia, donde va a ser una cuarentena europea. Yo, primera vez que escucho ese término, la verdad que no estaba al tanto de que una cuarentena se podría hacer continental, digamos. Yo podría ser una cuarentena, digamos, latinoamericana y me voy a Cuba, que es algo que me gustaría mucho, y hice cuarentena en Argentina. Eh, bueno, el tipo sale, entra, va a Paraguay, se va a Francia, se va a Suiza, no sé qué reflexión te merece. Yo creo que él forma parte de una nueva construcción de lo que se llama la derecha republicana a nivel latinoamericano. Él es uno de los principales exponentes junto a Bolsonaro y me parece que hay que mirar con cuidado. A nosotros nos llaman poderosamente la atención justamente esos viajes. El del Paraguay fue específicamente notorio en ese sentido. Creo que ahí sí están elaborando dos estrategias, como siempre, negocios personales
y política de expansión de esta nueva derecha que ha aparecido en América Latina. Con el Paraguay, además, con el expresidente Cartes, lo que tenía era la construcción de empresas vinculadas a Yacyretá. Y allí una empresa de Macri y una empresa de Cartes estaban trabajando en eso de Yacyretá. Se hacían las licitaciones a favor de sus propias empresas, tanto Cartes en Paraguay como Macri en la Argentina, para atender esta empresa binacional como es Yacyretá. Así que había cuestiones de negocio. Pero también había una cuestión latinoamericana de reconfiguración de lo que serían las políticas fundamentalmente norteamericanas y del poder financiero estadounidense aquí en América Latina. Creo que eso es lo que termina explicando especialmente el viaje de Macri a Paraguay. Ahora este último de Francia, justo cuando empiezan a difundirse las escuchas telefónicas de sus propios secretarios, hablando entre otros con directivos de Vicentín para que puedan llevarse 10 millones de dólares sin ni siquiera mencionarlo en el Banco Nación, ese viaje hacia Francia tiene más que ver con esa posibilidad de ir buceando distintos lugares en el mundo donde guarecerse frente a las distintas medidas de los jueces que ya, como he leído en estas últimas horas, le han pedido la captura internacional, así que en cualquier momento lo Macri. tenemos aquí en la Argentina, a Macri, exactamente. Le ha pedido un juez de acá de la Argentina, así que habrá que ver, pero igualmente sigue siendo esas cuestiones que van apareciendo informativamente. Ojalá que así sea, dicho sea de paso. Mantenés tu profesión de periodista porque me acabas de tirar un dato que no tenía, así que ya Sí, sí, fíjate, buscá lo que apareció. Sí, sí. Bueno, mira vos. Bueno, ahí nos escribe, a ver, este debe ser conocido tuya, Ana Julia Sacone, nos escribe ahí en el Instagram, totalmente un eje de poder con Bolsonaro y ex presidente, imagino, de Paraguay. ¿Por qué no se le prohibió la salida? Bueno, eso nos preguntamos todos. Macri no tiene inmunidad por ser expresidente. De hecho, su cargo en FIFA tampoco le da inmunidad, así que no entendemos bien por qué se le permite, digamos, Lo salir. que debe estar ocurriendo es que no debe tener ningún proceso en curso, lo que le permite salir. Esa es la explicación. Claro. Si tuviera judicialmente con un proceso en curso, es muy difícil que pueda salir. Eh, Recién nos comentabas esto del crédito que no pasó por la SIGEN. ¿Cómo es esta situación? De Vicentín estamos hablando, retomando el tema. En realidad, la cuestión de lo que había hecho el macrismo era dar créditos de una manera irracional a Vicentín. La causa que lleva adelante el fiscal Policita marca que hubo una serie de 28 créditos en noviembre del 2019 por 105 millones de dólares y ninguno de ellos recibió análisis ni de parte del Banco Nación, ni de parte del Banco Central de la República Argentina, ni mucho menos de la SIGEN, que era lo que se colaba de ese mensaje que fue analizado en esto que se informó el lunes a nivel nacional. Así que son de las tantas maniobras que el macrismo generaba, a mi entender, con varias empresas, entre ellas con Vicentín. Bueno, Carlos, ¿algo más que quieras agregar sobre este o algún otro No, tema? fundamentalmente agradecer este momento y saber que lo mejor que puede pasar con todo lo que significa la cuestión de Vicentín es democratizar esto a partir del debate en el Congreso, e ir a la expropiación y crear lo que todavía no se ha creado, una empresa pública con mayoría estatal y con la participación de trabajadores y productores. Carlos, por último, ¿corre real riesgo que esto vuelva, digamos, digamos, a una foca cero? Yo te lo pregunté recién, pero digamos, es algo que me preocupa, digamos. ¿Está la voluntad de expropiar y de no volver atrás? Yo ¿Realmente creo se que es la debería única que queda. Creo que es la nacionalizar? única que queda. No conozco lo que pasa a nivel nacional, pero creo que es la única que queda. Bueno, y ahora sí. Muchas gracias. Bueno, no sé, gracias a vos. Bueno, a los oyentes de Radio Sur y de Radio Táctica nos vamos al encuentro de la música y enseguida volvemos.